Estamos en vivo y directo en la emisión matutina de Noticias Venevisión y ya listos para entrevista Venevisión. Tenemos en víspera de la celebración del Día del Periodista en Venezuela, que va a ser este 27 de junio, como invitado especial, ya lo anunciaba, a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Distrito Capital. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante va a ser abrir este debate sobre la comunicación en Venezuela en este tiempo. Bienvenido. Y la primera pregunta, ¿cómo pudiera calibrar el rol de la comunicación social y el ejercicio del periodismo en la Venezuela de hoy? Sí, buenos días, agradecido por la invitación. Sí, estamos en vísperas precisamente del Día del Periodista, estamos en pleno mes del periodista. Bueno, sí, la situación del ejercicio profesional del periodismo en Venezuela se ha mantenido en medio de un contexto bastante complicado, bastante difícil. Nada más entre enero y junio de este año, el Colegio Nacional de Periodistas de la sección del Distrito Capital registró 97 agresiones en lo que va del año, prácticamente solamente en un semestre. Sí debemos reconocer que a partir del 3 de enero se ha abierto una especie de rendija y ha venido cambiando un poco la situación y hay mayores posibilidades de que el campo de la comunicación, el campo de la libertad de expresión, la libertad de información y prensa puedan desarrollarse, ¿no? Pero no es suficiente, hace falta mucho más y es importante recordar que el mejor termómetro para medir la democracia es su libertad de prensa, su libertad de información. Es un derecho constitucional el acceso a la información ante distintas realidades políticas y sociales en Venezuela. ¿Piensa usted que hoy se cumple ese derecho para que la gente esté informada? Sí, hay un derecho que está previsto en la norma, esa es una realidad. Está previsto en el marco jurídico en Venezuela, inclusive en el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, el derecho a libertad de información, el derecho inalienable a buscar información e informar. Sin embargo, hay demasiadas limitaciones todavía que impiden que ese ejercicio sea totalmente libre, que haya respeto a la pluralidad y a la libre circulación de las ideas. La relación con las instituciones del Estado y el acceso a la información, ¿cómo lo calibra en este momento? No, la situación del acceso a la información sigue siendo un tema muy importante porque es bastante complicado, la imposibilidad de acceder al contenido informativo, a datos. Eso se ha venido manteniendo y nosotros denunciamos el propio Colegio de Periodistas que era parte prácticamente de una política de Estado, el no ser transparente con la información y evitar que el ciudadano común pudiese recibir la información pertinente y oportuna de todo lo que acontece a través de los distintos medios de comunicación. Por supuesto tenemos esperanza que esto pueda ir cambiando, esto apunta por supuesto al ejercicio pleno de los derechos que tienen los ciudadanos, sobre todo en esta materia de acceder a la información y sobre todo la labor que debe cumplir el periodista de llevar debidamente y oportunamente la información a todos los ciudadanos. El periodismo independiente hoy en Venezuela y el mundo y sobre todo todas las implicaciones que tiene el rol del periodista como el defensor de la institucionalidad y de las libertades en un país. Sí, el periodismo precisamente es eso. La defensa de las libertades. El periodismo es amigo de la democracia y enemigo de los autoritarismos. Yo creo que eso es importante destacarlo. Y por supuesto que el periodismo independiente hoy día se ha convertido en una herramienta fundamental, no solamente para mantener informada a la población, sino también para buscar soluciones, porque estamos hablando de nuevas tendencias o nuevas alternativas comunicacionales, dentro de ellas el periodismo de soluciones. No se trata solamente de denunciar, no se trata solamente de insistir en lo que está fallando, sino buscar salidas o soluciones, que es lo que al final la gente aspira que suceda con la información circulando. Hay una pregunta muy interesante que se hace un periodista ante el advenimiento de nuevas plataformas de comunicación. Hay nuevos desafíos para el ejercicio del periodismo. ¿Cómo marcar la diferencia cuando hay tanta gente con necesidad de comunicar y que lo hacen a través de teléfonos, haciendo intrusismo incluso del ejercicio de nuestra profesión? Y ahí viene un gran dilema, entonces, si es una profesión o es un oficio. ¿Cómo marcar la diferencia entre un periodismo serio y responsable a la comunicación que puede existir hoy a través de distintas plataformas ejercidas por personas que no son periodistas? Sí, hoy estamos
viviendo un momento, digamos que bien importante en esa materia, bueno, porque se ha presentado todo un proceso de migración, de digitalización y de convergencia digital que nos ha llevado a todos ahora a un modelo de comunicación distinto al que conocíamos anteriormente. Estamos hablando de que todas esas plataformas, de lo que llamamos periodismo tradicional, hoy forman parte de esas multiplataformas digitales. Ahí hay que detallar algunas cosas. Hablamos de los influencers, hablamos de los infociudadanos, que son personas que tienen todo el derecho a buscar información, a difundir información. Ese derecho es inalienable e indiscutible. Sin embargo, comparando con cuál es el trabajo periodístico se fundamenta en la norma, está comprometido con la ética, y no en vano, fíjense que el año pasado la UNESCO, en un estudio que hizo el pasado año, arroja este estudio que el 49% de los influencers no verifican la información antes de publicarla. Bueno, porque buscan más el like que el contenido. Y aquí estamos sacrificando entonces lo que es la calidad por un contenido que a lo mejor tiene que ver con otros intereses bien particulares, sobre todo en el campo de lo económico, ¿no? Y el periodista trabaja con el compromiso ético, el periodismo se debe a la verdad y toda la información debe ser verificada. Entonces el periodista hoy día, en este siglo XXI, este siglo de grandes retos, ya no tiene el patrimonio o digamos el control de lo que es la información como lo tuvimos antes. Ahora la comparte con esos infociudadanos, lo comparte con esas audiencias que están activas, ¿no? Pero el periodista hoy día se convierte en una especie de lector de mapa, vamos a decirlo así, de orientador. Y es el que tiene que indicar a los ciudadanos cuál es el camino a seguir. Porque uno de los grandes retos que tenemos y uno de los grandes problemas es la desinformación y la infoxicación que existe en las redes. Un ciudadano puede tener 1000 seguidores en una de esas redes sociales y en realidad va a revisar 3 mensajes diarios de cada uno de esos seguidores. Tiene el tiempo para hacerlo, revisar 3000 mensajes. No, entonces hay fórmulas y entre ellas está el seguir y el estar pendiente, el trabajo periodístico que se desarrolla sobre todo en estas redes, en estos nuevos movimientos. Acaba usted de hablar de un término bien importante y es la intoxicación por toda la desinformación. Nos lleva al término de infodemia. ¿Cómo combatir la desinformación y la difusión de informaciones falsas? ¿Y cuál es el reto que tiene la comunidad hoy para estar más informada ante tanta información falsa? ¿Qué debería hacer un periodista? Ese es un reto que tenemos para este siglo XXI. Lo primordial es lograr lo que llamamos alfabetización digital. ¿Eso en qué consiste? Las universidades, el propio Estado, hablando de Venezuela, el Estado venezolano, los gremios, el gremio periodístico, las propias universidades, desarrollar toda una estrategia para combatir no solamente la infoxicación, sino la desinformación. Y eso se logra yendo a cada universidad, yendo inclusive a las instancias de educación básica y media. Bueno, porque debemos enseñar a los ciudadanos a consumir el contenido, seguir fuentes confiables, tratar de, bueno, ¿cuál es la información que te interesa? Bueno, sigue estas fuentes que son confiables, no creas en cualquier cosa, no creas en las buenas intenciones. Bueno, porque en el caso de las redes, la viralización del contenido se ha convertido más en un gran problema y con el uso de la inteligencia artificial se ha venido más bien incrementando. ¿Piensa usted que la inteligencia artificial utilizada de manera eficiente es una herramienta fundamental para la comunicación de este tiempo? Es una herramienta fundamental, una herramienta necesaria. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Pienso que lo importante es saber su aplicabilidad. No puede sustituir el pensamiento humano. Por ejemplo, en una entrevista como la que usted está haciendo conmigo ahorita, si lo hacemos a través de inteligencia artificial, ella no lee el código que estamos conversando aquí, la empatía, un segundo de silencio dice mucho en grandes oportunidades. Eso no lo mide la inteligencia artificial. Entonces lo que hay que saber es utilizarla. Necesariamente no puede sustituir el pensamiento humano y el criterio humano, y sobre todo porque es el ser humano que está detrás de la inteligencia artificial. Cárdenas, en este tiempo donde se habla de espacios de diálogos, de el ejercicio del periodismo de verdad, ¿cuál ha sido el rol del Colegio Nacional de Periodismo para la defensa de estos espacios, de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación en defensa de la libertad de expresión? Sí, el rol ha sido, yo creo que destacado. Primero porque tenemos una política de atención permanente, de supervisión permanente. El propio Colegio de Periodistas, esta seccional Distrito Capital, creó el Observatorio
de seguimiento de agresiones a periodistas y medios con la finalidad de llevar una data real, concisa, de lo que representa la situación del ejercicio periodístico en Venezuela, ¿no? Y sobre todo visibilizar los casos, que es fundamental, los casos que se presentan, y hacer las advertencias necesarias sobre lo que, hacia dónde debe orientarse la política del Estado. Hace poco vimos en la información del Ministerio de Información, donde hablaba de la centralización de la información en los medios públicos. Bueno, es un tema delicado, pues estamos hablando prácticamente de la constitución definitiva de una hegemonía en el sistema de medios públicos. Los medios de comunicación, se respeta la línea editorial de los medios de comunicación, cualquiera que sea. Y en el plano informativo, en el plano, perdón, editorial, pueden ser duros, pueden ser fuertes defendiendo una línea. Pero en el plano editorial deben ser plurales, tiene que existir una libre circulación de ideas y que quede plasmado en esos medios la participación o la opinión de cualquier persona que pueda disentir o ser distinto. Descentralizar y decir que tenemos una política comunicacional de un solo pulso, donde vamos a narrar la verdad. Habría que definir cuál es la verdad que se va a narrar, la verdad de esa narrativa oficial o la verdad de lo que ocurre en los barrios venezolanos, por ejemplo, por la carencia de servicios públicos. ¿Qué papel juega el periodista en este tiempo de expectativa nacional que hay en torno a todo lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Cómo piensa usted puede ejercer un rol protagónico desde el ejercicio genuino de lo que es el periodismo sin comprometerse como un actor político? Y también quisiera preguntarle acerca de los puentes que se tienden desde el Colegio Nacional de Periodismo hacia colegas que ejercen la comunicación social desde otros puntos del mundo. Sí, yo creo que es importante destacar que el periodismo como institución no tiene militancia política. El periodismo como institución, su militancia es con la verdad. Inclusive, el periodista en su trabajo no se debe a los medios, al medio que le paga el sueldo, no se debe a los gobiernos, se debe a la sociedad, porque existe una especie de contrato entre el periodista y la sociedad que, aunque no está firmado, se entiende que existe. La gente que aspira que un periodista le lleve información permanente, pertinente, oportuna a lo que acontece y la gente pueda tomar las decisiones correspondientes. Entonces, ciertamente ejercer el periodismo en este contexto es complicado, pero apegado a la ética, apegado al compromiso que tenemos como periodistas, es necesario asumirlo y desarrollarlo. La militancia política no lo consideramos que es ningún delito, por supuesto. Un ciudadano tiene derecho a tener una posición política, pero en el caso del periodismo, el convertirse en actores políticos es un tema bastante complicado, sobre todo porque entras en el campo inclusive de la propaganda y devolverse de ser propagandista a ejercer el periodismo nuevamente es un trecho difícil de recuperar y bueno, convencer a esa sociedad de que realmente representa lo genuino que debe ser la labor profesional del periodismo. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Distrito Capital. Gracias por recordarnos el rol que tenemos nosotros los comunicadores sociales y el compromiso que tenemos con la audiencia, que es en definitiva a quienes nos debemos. Con esto hacemos una breve pausa. Al regreso continuamos con más de la emisión matutina de Noticias Venevisión. Recuerden que pueden escanear el código QR que están viendo aquí en pantalla para poder tener acceso a todos nuestros contenidos. Una breve pausa y al regreso más para todos ustedes. Ya venimos. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias.